Control de obra, definiciones y aplicación práctica. Podemos definir al control de obra como una coordinación de todos los recursos, tanto humanos, materiales, equipos y financieros, en un programa, tiempo y costo determinado, para lograr los objetivos planteados. El control de obra no implica simplemente administrar un proyecto, implica analizar, planificar, controlar, evaluar y modificar cualquier actividad relacionada al proyecto durante la elaboración del mismo. El objetivo principal de la gestión o control de obra es administrar, planificar, coordinar, dar seguimiento y control de todas las actividades y los recursos asignados para la ejecución del proyecto de una forma que se pueda cumplir con el alcance en el tiempo establecido y con los costos presupuestados. Todo se basa en lo siguiente. Si tenemos una planificación que muestra una forma realista de conseguir los objetivos y seguimos esta planificación, conseguiremos dichos objetivos. Por tanto, controlar un proyecto se resume en hacer que éste haga lo planificado, aplicando las correcciones necesarias cuando nos desviemos. Con un correcto planteamiento y ejecución del control de obra, podremos obtener mayores beneficios, ejecución más rápida, calidad en lo ejecutado y liderazgo. Definiciones básicas. El control de obra es muy importante, ya que todo lo planeado se verá reflejado en el constante monitoreo de todas las actividades que se vayan desarrollando y así se podrá dar un mejor panorama del avance del mismo. Dentro de este control de proyecto se puede reflejar el avance de cada una de las actividades a desarrollar. Se puede ver además el avance total del proyecto, los estados financieros en cuanto a gastos, ingresos, deudas, etc. En general, determinará la situación general de cada actividad o evento con respecto al programa y al presupuesto. Muchas veces podemos iniciar el control de obra contando con un plan del proyecto aprobado. Con ello, las diferentes planificaciones quedan congeladas y se crean las llamadas líneas base, las cuales son tres: de costos, de alcance y de cronograma. Su importancia radica en el hecho de constituir el punto de referencia para medir el avance del proyecto respecto a estas tres restricciones. A continuación, definiremos cada una de ellas. Línea base de alcance. Es el conjunto de actividades que componen el proyecto y que permitirán ejecutar los entregables, lo cual queda reflejado en la estructura de un presupuesto de obra. Sirve para cuantificar en cada momento el avance de cada actividad entregable. Línea base del cronograma o plazo. Se trata del cronograma del proyecto. La línea base del cronograma se puede definir como la última versión del cronograma que ha sido aprobada formalmente y que define los objetivos de este en relación a los plazos. Línea base de costo. Es la distribución temporal de los costos que va a asumir el proyecto debido a ejecutar las tareas planificadas. Por ello, sirve para comparar el costo real con el costo planificado a cada momento del proyecto. A continuación, detallaremos cada una de ellas. Línea base de alcance. Esto implica controlar que el equipo del proyecto está ejecutando las tareas y entregables definidos en el presupuesto, y únicamente estos, y que el resultado cumple con los requisitos acordados. Podremos incorporar también temas de control de calidad. En general, debemos considerar que una tarea que no cumple con los requisitos es una tarea no ejecutada. Dentro del alcance hay un aspecto especialmente importante y motivo habitual de fracaso: la gestión de cambios. Todos los proyectos sufren cambios, lo cual no es un problema si se gestiona correctamente. Por ello, el responsable del control de obra debe asegurarse de identificar todos los cambios y hacer que estos sigan el proceso de aprobación y gestión de cambios. Una recomendación personal es que el responsable del proyecto tenga una cierta flexibilidad en relación a pequeños cambios, siempre que estos puedan ser asumidos por el proyecto. Esto evita muchos conflictos y facilita el avance del proyecto, lo cual al final supone una mejora para el proyecto y la relación con el cliente. Línea base del cronograma o plazo. Esto implica controlar que el proyecto se ejecuta dentro del plazo acordado.
pudiendo utilizarse diferentes metodologías de planificación, tales como: en la metodología PER-CPM se considera que la duración de las tareas es determinista, lo que implica que es un valor fijo de acuerdo al margen de confianza utilizado para planificar. Por tanto, se deberá controlar y realizar las acciones necesarias de cada tarea de forma individual para que se ejecute dentro del plazo definido para ella. Por otro lado, la metodología de cadena crítica considera que la duración de las tareas no es determinista. Centra su foco en garantizar que el proyecto, en su conjunto, cumpla con el plazo definido. En este caso, se deberá controlar el avance de las tareas dentro del camino crítico y que éste no se vea alterado por atrasos en tareas que originalmente no formaban parte del cronograma. Sugerencia. Un aspecto importante a considerar es que el control de plazo se hace en el cronograma aprobado sin considerar el margen por riesgos. El motivo es que el margen por riesgos es una provisión de tiempo para proteger determinadas tareas contra hechos concretos que pueden afectarlas. Por tanto, si estos ocurren, ampliaremos el plazo de la tarea de acuerdo al margen considerado. Si no lo hacemos así, lo más normal es acabar usando el margen para cosas que no son riesgos. Línea base del costo. Cuando hablamos de controlar costos, hay dos aspectos a considerar: el control del costo del proyecto y el control de la tesorería del proyecto. Esto principalmente en proyectos grandes. Lo primero significa que el total de costos imputados al proyecto una vez finalizado y aceptado no supera el presupuesto inicial. La complejidad de esto es detectar esas desviaciones que ocurrirán al final del proyecto o en fases tempranas, de tal forma que tengamos tiempo para aplicar correcciones. El segundo punto considera controlar la capacidad de pago del proyecto, lo cual implica mantener la relación entre cobros y pagos en positivo, de tal forma que el proyecto pueda hacer frente a sus obligaciones de pago con la parte facturada e ingresada. Esto es muy importante en proyectos con presupuestos grandes y no se suele considerar en proyectos pequeños. En estos últimos, el director de proyecto debe autorizar la emisión de las facturas de acuerdo al avance y seguir su pago. Fases o etapas del control de obra. Podemos indicar algunas fases o etapas importantes respecto al control de obra. La planeación. La planeación del proyecto permite analizar cómo será hecho el trabajo, en qué orden y con qué recursos, reduciendo el número de actividades o eventos manejables. También implica la prevención de cualquier contingencia o de cómo manejarlas, y sobre todo anticiparse al riesgo y minimizarlo. La planeación es esencial para alcanzar el éxito en un proyecto, porque algunos objetivos mal planeados conducirán al fracaso del proyecto, aun cuando la gestión sea adecuada. La planificación se refiere a la identificación de actividades, hitos y entregables del proyecto, incluso posibilidades de mitigación de riesgos. Existen diferentes herramientas y técnicas para abordar la planificación de un buen proyecto, las cuales permiten definir los tiempos, áreas de trabajo y las distintas etapas del desarrollo del proyecto que permiten definir el curso de acción a seguir que será tomado. Definimos de una forma clara lo que queremos conseguir, es decir, los objetivos, en el tiempo en el que lo haremos, es decir, el cronograma, y el costo que tendrá al lograrlo, es decir, el presupuesto. Un presupuesto bien detallado disminuye la aparición de sorpresas. La planificación inteligente es una de las claves del éxito de la gestión de proyectos. Por ejemplo, para la planificación de recursos en la obra se deberá tener en cuenta lo siguiente: métodos para la maquinaria, es decir, alquiler, leasing, compra, etc., materiales y su almacenamiento, medios de seguridad de la obra, tipo de mano de obra a utilizar, como es la propia, su contrato de solo tipo mano de obra o su contrato de actividad completa. Programación y organización. La programación de recursos es de suma importancia, ya que a medida que se va avanzando, se debe ir suministrando cada uno de los recursos de materiales, mano de obra, etc. Pero no solo es el suministro, sino también la programación de compra o petición de la materia prima, negociando con el proveedor el tiempo de entrega, así como los precios. Con la organización de todas las actividades, se aterrizan todas las ideas o soluciones posibles y se relacionan cada una de ellas. En la empresa se deberán ordenar todos los factores, por más mínimos que sean.
se deben de tomar en cuenta todos los recursos, tanto materiales, humanos, financieros, etc. Por consiguiente, la programación permite conjuntar las necesidades de recursos, el cronograma de las tareas y la disponibilidad de los recursos, lo que determinará en gran medida lo que podemos o no asumir internamente, así como las fechas y cantidad en que vamos a requerir cada recurso. Para hacer esta nivelación de los recursos en el proyecto, es importante conocer las tareas a realizar y el recurso necesario para cada una, la cantidad de trabajo, horas o cantidad, que va a requerir cada tarea y la disponibilidad de los recursos, vacaciones, horario, dedicación a otras tareas, cantidad, etc. Uniendo estos factores, vamos a conseguir determinar la duración de cada tarea, las fechas entre las que se va a ejecutar y vamos a poder ajustar estas para que nunca superemos la capacidad disponible del recurso. Ejecución. Durante la ejecución del proyecto se debe poner énfasis en la comunicación para tomar decisiones lo más rápido posible en caso de que surjan problemas. Además, se deberán organizar regularmente reuniones para administrar el equipo del proyecto, es decir, discutir regularmente el progreso del proyecto y determinar las prioridades siguientes. Se realiza para coordinar los recursos que son necesarios para desarrollar los procesos planificados. Esta fase suele implicar contrato de estudio, de asistencia técnica, de servicios o de suministros. En esta etapa representa también el conjunto de tareas y actividades que supone la realización del proyecto. Responde así a las características técnicas específicas de cada tipo de proyecto y se gestionan los recursos de una forma adecuada para el buen desarrollo de los objetivos propuestos. Seguimiento y control. Una vez planeado y organizado el proyecto, se debe coordinar todas las actividades, la compra de materiales, el manejo de personal, la asignación de subcontratistas, etc., para que no caigan en conflicto de logística, en donde cada uno de ellos tendrán su tiempo y espacio para realizar sus actividades de una manera eficaz y ordenada. Ya definidos los puntos anteriores, la parte del control de obra es muy importante, ya que es quien va a mostrar cómo va la obra, de acuerdo a lo planeado en calidad, presupuesto, programación y tiempo. El fin de las actividades de control es asegurar que los objetivos sean alcanzados en el tiempo y calidad planificada, realizando una buena supervisión y medición del rendimiento de los resultados, con el objetivo de que se puedan tomar acciones correctivas. Esto se hace mediante la comparación entre la planificación realizada y los valores incurridos. Las informaciones de control deben ser proporcionadas de manera oportuna y a tiempo, sin retrasos para tomar acciones correctivas antes de que sea tarde. Aquí debe haber un buen liderazgo y una buena supervisión por parte del gestor del proyecto. Puede imprimir reportes, revisar el progreso y aplicar mejoras. Debe haber una monitorización del trabajo realizado, analizando de cómo el proceso difiere de lo planificado e indicando las acciones correctivas necesarias. El control y monitoreo, yendo de lo más particular a lo más general, es esencial en cada proyecto de construcción. Con eso se conoce el estado en que se encuentra el proyecto en general. Si se tiene un adecuado control, se pueden evitar problemas posteriores que después sean inminentes y que traigan repercusiones en las utilidades. Estados financieros. Se conoce con los estados financieros cuánto hemos pagado por las actividades y cuánto nos falta por pagar y realizar. De acuerdo al buen manejo de recursos financieros, se puede tener un correcto flujo de efectivo y manejo de recursos. El pronto cobro de estimaciones y pago de pasivos da una mejor estabilidad financiera al proyecto. Sobre todo, se puede saber cuánto se ha gastado, cuánto se ha cobrado, cuánto se ha ejercido, etc. Esta información es de gran valor, ya que así se puede dar cuenta de la posición financiera en la que se encuentra el proyecto. Control de obra, apoyado en sistemas informáticos. Para poder dar respuesta a diferentes preguntas derivadas del control de obra, como por ejemplo, ¿cómo va la obra? ¿Estamos ejerciendo de acuerdo al tiempo planeado? ¿Cómo van mis costos por partida del presupuesto? ¿Cómo va el flujo financiero del proyecto? Entre otras, debemos contar con herramientas apropiadas para lograr el máximo control presupuestal y de la obra. Esto nos ayudará a tener una base de datos más clara y precisa, con la ventaja que podremos almacenar información día a día,
teniendo un historial para posibles futuros proyectos. Hoy en día, tenemos la disponibilidad de apoyarnos en sistemas informáticos orientados a la industria de la construcción e inmobiliarias, por lo que para representar un caso práctico utilizaremos el sistema ERP AdControl. Presupuestación. Cuando nos referimos a control presupuestal de nuestras obras, estamos implícitamente considerando que tendremos un presupuesto elaborado con el que toparemos los costos de ejecución del proyecto. Hablando de presupuesto para proyectos de construcción y desarrollo inmobiliario, existen varios esquemas, dependiendo del nivel de detalle requerido. Para obras en las que no contamos con los planos y una cuantificación del proyecto, es conveniente que el presupuesto se defina a nivel financiero exclusivamente, en el que definimos un monto tope para cada partida presupuestal. Mientras tanto, en proyectos con los que sí contamos con planos y una cuantificación que nos permita la elaboración de matrices de precios unitarios, podremos generar un presupuesto con el cual toparemos la cantidad de materiales, volumen de obra de las actividades a realizar y el precio unitario de compra o contratación. El gran beneficio de contar con un presupuesto o precios unitarios, en el que se podrá topar insumos y conceptos, es que tendremos un máximo nivel de control sobre la contratación y compra. Este tipo de presupuesto tiene el beneficio de generarnos una explosión de insumos y una relación de actividades a realizar. Al contar con la explosión de insumos, será factible obtener el total de cada uno de los materiales y de los conceptos a ser ejecutados para el proyecto. El tercer esquema presupuestal es recomendable para casos en los que requerimos de obtener y comparar los gastos de subcentros de costos contra un presupuesto previamente definido. Por ejemplo, construiremos un edificio de oficinas al cual le definimos un presupuesto a cada oficina, de tal forma que podremos dar el seguimiento de costos y su comparación contra el monto definido para cada una de ellas. El definir presupuestos por subcentros de costo tiene el beneficio adicional de poder controlar que para algunos subcentros elegidos se bloquee la aplicación de costos por compra de materiales, mano de obra o subcontratos en el tiempo determinado. Para la elaboración de un presupuesto existen diferentes métodos y herramientas. Generalmente, para cada proyecto se le define un presupuesto único, ya sea netamente financiero o detallado a precios unitarios. El contar con un presupuesto bien estructurado nos proporcionará un plan de acción que nos permitirá llegar de manera ordenada al objetivo de concluir el proyecto en costo y tiempo. El tener un presupuesto estructurado también nos permitirá controlar los costos tope a ser ejercidos en cada partida, así como compararlo con lo ejercido en la obra. Por ejemplo, es importante la comparativa entre el presupuesto de la partida y sus importes contratados. De igual forma, los importes estimados de subcontratistas y destajistas, como estimados nos referimos al avance reconocido en la obra, que una vez autorizado será pagado a los contratistas. Asimismo, hablando de control de obra, es necesario dar el seguimiento de lo comprado de los materiales o servicios para cada una de las partidas presupuestales. Dada la importancia de las comprobaciones de gasto en las obras, es importante el control de dichos gastos en cada partida presupuestal. Todo esto, cerrando el ciclo, hasta el pago a nuestros proveedores, siendo importante el tenerlos identificados en cada partida presupuestal. Como en todo análisis de información, es muy necesario detallar los importes recibidos. Por ejemplo, es recomendable hacer minería sobre los datos reportados, en el que podamos analizar qué contratos conforman el importe total contratado para la partida seleccionada, así como qué órdenes de compra y comprobaciones de gasto fueron realizadas contra la misma partida. Con este análisis detallado a nivel de presupuesto y costos ejercidos por partida, podremos mejorar la salud económica de nuestros proyectos, incrementando así la rentabilidad de los mismos. Planeación. La planeación, programación y control de obra se define como la coordinación de todos los recursos, tanto humanos
materiales, equipos y financiero, en un programa tiempo y costo determinado, para lograr alcanzar los objetivos planteados. Bajo este principio, se debe poner mucho énfasis en la correcta interacción de todas las actividades que intervienen en la elaboración del proyecto, ya que sólo así se obtendrán mejores resultados. Se debe generar programas de obra y financieros que te ayudarán a calendarizar las actividades a realizar, así como también para mantener las metas y lograr cumplirlas en tiempo y forma. Para la planeación de nuestras obras es indispensable definir un programa de obra. Este permite generar la calendarización de las actividades a realizar mediante el registro de un programa de obra. Es recomendable mantener el registro de un programa de obra original, ya que puedas tener un punto de comparación contra lo realmente ejecutado. Beneficio de tener un control de obra. Mantendrás una guía sobre los trabajos a realizar y el tiempo en el cual serán ejecutados. Claridad en las actividades a realizar y que el flujo de los trabajos sea continuo y sin interrupciones. Aumentar el conocimiento de todos los integrantes y responsables del proyecto acerca del estatus en el que éste se encuentra. Y concluir el proyecto en el tiempo acordado con el cliente. En todo proyecto se requiere de asignar actividades de la obra a subcontratistas o destajistas. Para esto se necesita definir quién será el responsable de las ejecuciones de los trabajos, si los trabajos serán realizados bajo un esquema de subcontrato o destajo, entendiendo por subcontrato que el proveedor nos proporcionará material, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, mientras que el destajista, el proveedor solamente proporcionará mano de obra y la constructora deberá facilitarle material, equipo y herramienta. Se define qué actividades realizará el proveedor, incluyendo su volumen y precio unitario. De igual manera, es una práctica común el manejo de anticipos para contratistas, ya que en ello recae la compra de los materiales. Este anticipo comúnmente se define como un porcentaje del contrato, el cual deberá ser amortizado sobre cada estimación de avance que presente el contratista. Asimismo, es también una práctica común la retención de fondos de garantía, como una medida preventiva con el contratista para garantizar el cumplimiento de los trabajos en calidad y tiempo. Y para el personal que gestiona contratos, es de suma importancia tener el acceso a información del estatus del contrato, como por ejemplo, cuánto se ha estimado de lo contratado, cuál es el estado de cuenta del anticipo entregado para el contrato, cuánto he retenido de fondo de garantía al contratista, cuánto de lo contratado me han facturado y de lo facturado cuánto he pagado. De igual manera, dependiendo del perfil del analista de información, es conveniente que pueda revisar qué anticipos se han entregado sobre el contrato, qué estimaciones se derivan de este contrato y qué pagos se han realizado. En conclusión, el llevar la correcta planeación de nuestras obras y una eficiente gestión de nuestros contratos nos permitirá un análisis eficiente del control contractual, obteniendo mejores resultados para cada uno de nuestros proyectos. En este análisis es importante visualizar para cada contrato el importe contratado, estimado, facturado, pagado, etc. Ejecución. El control de obra implica llevar un seguimiento de los procesos comunes que se ejecutan desde la obra, tales como requisiciones. Representa la necesidad que se tiene en la obra de los insumos o materiales para cumplir con el plan de actividades en ese periodo en específico. Los insumos que se requieren se ejercen en base a la explosión de insumos que se deriva de un presupuesto. Aquí radica su importancia, en que a medida que se va requiriendo, se irá descontando volúmenes del presupuesto establecido para esta obra. Existen diferentes formas de control en las requisiciones. Por ejemplo, la cantidad de los insumos por requerir está topada contra un programa de trabajo, es decir, de acuerdo al periodo del programa de obra a ejercer. Es un control estricto, ya que se necesitaría contar con un presupuesto detallado y un programa de trabajo constantemente actualizado. Las cantidades de los insumos se topan de acuerdo a la explosión por partida presupuestal, es decir, que solo se permitirá requerir de acuerdo a la partida en la que participe el insumo en el presupuesto. Por lo tanto, este debe ser un presupuesto detallado con estructura de partidas, conceptos y matrices. Los insumos a requerir son topados de acuerdo al total de la explosión de insumos. Es decir, no importa en qué participe el insumo, se podrá requerir de acuerdo al total del insumo calculado en la explosión del presupuesto.
Y cuando no se cuente con un presupuesto inicial, aún podríamos iniciar operaciones requiriendo contra un listado de insumos en general y una partida en específico para registrar la operación. Es conveniente que las requisiciones pasen por procesos de autorizaciones por parte de los responsables del proyecto para poder darle luz verde y continuar el proceso de compra de dichos materiales. Finalmente, se debe realizar un seguimiento de las requisiciones para conocer su estatus actual. De esta forma, detectar requisiciones rezagadas que deberán ser canceladas para evitar consumir cantidades de insumos presupuestadas. Asimismo, poder conocer si nuestras requisiciones fueron atendidas por el área de compras, fechas de entrega por parte de los proveedores y más información de análisis. Pedidos. Un pedido u orden de compra permitirá darle seguimiento a las requisiciones, de forma que asignaremos proveedores y costos a los insumos requeridos. También deberemos llevar un control de los pedidos realizados a proveedores. Esto permite afectar al presupuesto en la parte de importes liberados. Es recomendable llevar diferentes controles para ejercer las compras, como por ejemplo, en caso de que el presupuesto cuente con costos de insumos actualizados, podrían tomar dichos costos como referencia para topar las compras de insumos. De esta forma se activarán semáforos de control cuando se desee comprar por encima del costo presupuestado por insumo. En caso contrario, que no se cuenten con costos actualizados, se puede optar por no restringir los costos de insumos en las compras, pero se recomienda tener cuidado en dar especial seguimiento a los pedidos realizados. Tener cuidado con mantener la fluidez de las actividades de la obra. Es decir, si no contamos con costos de insumos actualizados y realistas, es recomendable ser flexibles en la gestión de sus compras, para evitar bloqueos de tiempo que puede ser vital para la ejecución de la obra. En caso de no contar con costos de insumos, podría llevar un control de costos por partida, lo que permitirá minimizar el riesgo al controlar los importes totales comprados contra una partida presupuestal topada en importes. Finalmente, debemos dar seguimiento a las compras realizadas por proveedor, compras por insumo, seguimiento de los estatus, etc. Estimaciones. Las estimaciones de obra son de suma importancia, ya que permiten reflejar la comprobación del trabajo realizado por el contratista en un cierto periodo, siendo la base para la recuperación de la inversión que se llevarán a cabo en el proyecto. Permite llevar el avance físico de la obra a través de las estimaciones conciliadas por parte del contratista y el responsable de la obra. Estas estimaciones se basan en los subcontratos autorizados de contratistas y destajistas, las cuales deben llevar un control basado en un constante levantamiento de información en la obra. En las estimaciones es usual llevar el control de la amortización de los anticipos entregados a contratistas, las cuales vienen estipulados desde el contrato con el destajista o subcontratista. Asimismo, se deberá llevar el control de los fondos de garantía, que se irán reteniendo a lo largo de las estimaciones. Estos fondos de garantía son útiles para cubrir eventualidades que pueden ocurrir durante y después de la entrega de las actividades del contratista. Normalmente, la devolución de estos fondos se realiza después de haber evaluado la calidad de los trabajos, calidad de los materiales entregados, cumplimiento en fechas de entrega, entre otras condiciones que sería recomendable se estipule desde el contrato con el destajista o subcontratista específico. Inventarios almacén. En la industria de la construcción existe la necesidad de llevar un adecuado manejo de los recursos que disponemos para ejecutar las obras. Es común enfrentarnos a problemas por falta de planificación, en este aspecto que es determinante en el éxito o fracaso de un proyecto. Los inventarios generan costos que afectan directamente a las utilidades del proyecto. Si bien estos costos no se les puede anular, se les puede disminuir mediante políticas que optimicen el manejo de los mismos. Saber cuánto y cuándo comprar mejoran los ingresos de la organización. El control permite evitar pérdidas y saber las existencias de los materiales a lo largo del tiempo, facilitando la programación de la obra e impidiendo las perjudiciales paralizaciones por déficit de materiales. Los inventarios constituyen un importante grupo de recursos con los que cuenta la empresa para llevar a cabo su actividad principal. En los proyectos de construcción es el grupo más importante,
Sería imposible pensar en realizar un proyecto de construcción sin los elementos o materiales necesarios. Normalmente los materiales comprenden el mayor valor del costo de un proyecto de construcción. El inventario es capital inmovilizado para una empresa. Muchas veces es mayor dicho importe que el destinado al resto de las operaciones cotidianas de la organización. Es útil conocer este dato para la realización de los estados contables y sobre todo para la toma de decisiones. Es común enfrentarnos a problemas por falta de planificación, en este aspecto que es determinante en el éxito o fracaso de un proyecto. Problemas como que los materiales lleguen a la obra y tengan que ser almacenados por largo tiempo antes de ser utilizados, generando costos que con una correcta planeación se podrían evitar. Normalmente, la planificación del aprovisionamiento está a cargo del ingeniero residente, quien debe determinar las dimensiones de la solicitud del material y el momento en el que se realizará el mismo. Este proceso a veces se realiza sin tener en cuenta todas las variables que intervienen, haciendo que sea difícil que el tamaño y el momento del pedido realizado coincidan con los más óptimos. Infortunadamente, el descontrol del inventario facilita el robo hormiga de empleados o de externos con acceso al almacén. Esto puede tener un impacto importante sobre las utilidades finales. Lo mismo sucede con las mermas y los desperdicios. Si no se controlan, pueden implicar un aumento de los costos encubiertos. Entre algunas de las características del control de inventarios, tenemos las siguientes. Correctamente administrados, proporcionan un flujo ininterrumpido de materiales y elementos requeridos para el desarrollo del proyecto. Proveen una protección ante errores de planificación y fluctuaciones no predecibles en el ritmo de producción. Debe adaptarse a la programación de la obra. Existirán armonía entre las actividades que se producirán, los intervalos de tiempo y la disponibilidad de materiales y maquinaria para elaborar dichos conceptos especificados dentro del cronograma. Los inventarios o la disponibilidad de recursos controla la duración, costo y la continuidad de avance de cualquier proyecto. Dan protección contra los aumentos de precios y contra la escasez de materia prima, resguardándonos contra la incertidumbre. Y desde un punto de vista contable, los inventarios forman una parte considerable del activo corriente, activos que se pueden convertir en efectivo en el corto o mediano plazo. Son parte también del capital de trabajo, un elemento importante en la solvencia y afecta en un alto porcentaje a la liquidez. Control de pasivos. Una parte sustancial del control de obra implica la gestión de pasivos, antigüedades de saldo, facturas pagadas y por pagar, fechas de vencimiento de los compromisos de pago, estados de cuenta de proveedores, entre otras. Adicionalmente, para cumplir con requerimientos fiscales, se deberá controlar los CFDIs o comprobantes fiscales digitales para que el área contable lleve la gestión de los mismos y poder sustentar ante las autoridades fiscales los diferentes pasivos que comprometen a la empresa. Toda esta información aportará una mejor toma de decisiones para gestionar los pasivos adecuadamente y, por supuesto, eliminar la posibilidad de duplicidad de facturas, que hoy en día es algo que muchas empresas padecen. Existen diferentes pasivos a controlar, tales como facturas de pedidos. Nos permite llevar el control de las facturas que se reciben de las diferentes órdenes de compra de materiales o servicios de los proveedores. Facturas de estimaciones. Se refiere a las facturas de los diferentes contratistas o destajistas de los avances de la obra, gestionando las amortizaciones de anticipo, fondos de garantía, descuentos y demás, que afecten el saldo a pagar de las facturas. Facturas de anticipos. Nos permite controlar los comprobantes fiscales de anticipos que se entreguen a los proveedores y contratistas. Facturas simplificadas. Son facturas de insumos administrativos que también forman parte de un presupuesto de obra, tales como gastos de energía eléctrica, agua potable, rentas, etc. Todos los gastos deberían estar considerados en el presupuesto de obra. Recibos no fiscales. No todos los pasivos por pagar tienen un comprobante fiscal, por lo que los recibos también deberán ser considerados como pasivos de la obra. También se deben considerar los pagos anticipados de pedidos o estimaciones que se generan a los proveedores antes de recibir su factura fiscal. Comprobaciones de gastos. Las cajas chicas deben ser controladas adecuadamente, ya que es un flujo de dinero que libera pequeños gastos que incurre la obra, constantemente hacia un responsable. Es importante que estas afectaciones deben estar soportadas en el presupuesto.
Entre las conclusiones tenemos lo siguiente. El control de pasivos en todo momento debe ser prioritario para el control de obra. La adecuada atención a las deudas contraídas para la ejecución de la obra genera buenas relaciones con proveedores y contratistas. Es recomendable siempre registrar la totalidad de los pasivos de la obra, que se encuentran preferentemente soportados por el presupuesto, y que nos permitan llevar el control de las antigüedades de saldos, cuentas por pagar en fechas próximas y estados de cuenta al día de sus proveedores. Análisis de información de obra. El control de obra requiere contar con análisis de datos detallados para obtener la información específica, y esto sirva de base para generar el conocimiento necesario para la correcta toma de decisiones. Recordemos que existen diferencias entre estos tres términos: datos, información y conocimiento. Datos es un valor un poco general, por ejemplo, 20.000. Información ya son datos procesados y que tienen un significado. Por ejemplo, se han comprado 20.000 pesos de arena en noviembre. Conocimiento se refiere al análisis de la información específica. Por ejemplo, se han comprado 20.000 pesos de arena en noviembre y se han excedido del importe presupuestado de este mes. En el mercado actual, las constructoras y empresas en general necesitan sacar ventaja de la información que mantienen. Cualquier empresa que pretenda lograr la excelencia y que quiera alcanzar los niveles adecuados de competencia necesita convertir los datos en conocimiento, analizando y utilizando la información para apoyar la toma de decisiones y la definición de estrategias de negocios. Debemos contar con herramientas que permitan analizar los datos generados en las obras y, al procesar esa información, permitirnos obtener el conocimiento necesario para la toma de decisiones más acertada para la empresa. Para el control de obra necesitamos contar con análisis de gran importancia, como por ejemplo, un presupuesto de control. Es un análisis que nos permite comparar los importes presupuestados de cada partida, comparados contra lo que se ha ejercido a la fecha, y que nos permita realizar un análisis a mayor detalle de cómo fue ejercido esos gastos, a través de compras, contratos, caja chica, etc. Compras por partida. Nos permite poder analizar por cada partida presupuestal cuánto se ha comprado de un insumo en específico, a quién se le ha comprado, con qué frecuencia, a qué costo unitario de compra por insumo, etc. De tal forma que podamos analizar la información y analizar variaciones en costos de compras irregulares, asignación de costos a partidas incorrectas, etc. Análisis de factura de proveedores. Nos permite analizar el detalle de insumos facturados, ya sea fiscales o no, por parte de un proveedor o varios proveedores en la obra, en un tiempo determinado. Debemos poder conocer lo facturado por insumo, las cantidades y costos de estos, lo facturado por proveedor, la frecuencia de facturación y el origen de la factura o recibo, es decir, si viene de un pedido, de una estimación o si es de una comprobación de gastos. Asimismo, tener presente los compromisos de pago de la empresa con sus proveedores. Análisis de pagos por partida. Es importante contar con un análisis de los diferentes pagos que se han generado en la obra, donde nos permita revisar importes pagados para cada beneficiario, origen del dinero pagado, qué insumos se están pagando y a qué partida presupuestal se está afectando. Se podría detectar pagos irregulares, acumulado de pagos a un proveedor por partida ejercida, etc. Business Intelligence. El BI tiene la capacidad de transformar los datos en información, y esta información a su vez en conocimiento, dando soluciones a la empresa en su toma de decisiones, optimizando el proceso de la obra. Podemos analizar toda la información necesaria generando indicadores para conocer, por ejemplo, comparativos por proyecto de lo presupuestado del cliente, facturado y cobrado al cliente, presupuestos de egresos, facturado y pagado a proveedores, comparativos entre lo presupuestado y avance físico, estatus de pedidos, etc. Para las constructoras y desarrolladoras inmobiliarias, la implementación del control presupuestal y de obras es algo extremadamente necesario, ya que permitirá cuidar la salud económica de los proyectos e incrementar la rentabilidad de los mismos. Existen diferentes herramientas tecnológicas que nos permiten lograr estos objetivos, como lo es la implementación de un sistema ERP,
que permitirá la estandarización de los procesos de la empresa, el control de los costos de los proyectos y el análisis de la información en tiempo y forma para la oportuna toma de decisiones. Bien dice el arquitecto Benjamin Archila, que basados en los retos y los objetivos que viven día a día las constructoras, deben apoyarse de los medios tecnológicos existentes para capitalizar la experiencia, evolución de la tecnología y el desarrollo empresarial. Con un sistema informático debidamente implementado, su empresa contará con la información requerida para la toma de decisiones en tiempo y forma. Para el análisis de información, la mejor práctica es realizarla mediante paneles de control o dashboard, los cuales consolidan los principales indicadores que requieren ser analizados en la empresa. Los dashboards, al incluir los principales indicadores KPI que intervienen en la consecución de los objetivos de la empresa y están orientados a facilitar la oportuna toma de decisiones, se vuelven íntegramente estratégicos para el negocio. Estos dashboards pueden incluir diferentes objetos o esquemas para el análisis de los indicadores o información relevante para la empresa. Entre los objetos para el análisis de indicadores se encuentran indicadores que nos permitirán visualizar un dato fuera de rango, por ejemplo, la variación de mis ingresos o rentabilidad en relación con el mismo periodo del año anterior. Gráficas en la que comparamos indicadores relevantes para un periodo determinado, como puede ser comparar el presupuesto de un proyecto de construcción contra el ejercido de este, o el flujo financiero para la empresa, en el que comparamos los ingresos versus los egresos. No debemos olvidar el análisis de nuestra información con tablas dinámicas, que son una excelente herramienta para resumir, analizar y explorar los datos. Adicionalmente, es importante contar con la alternativa de visualizar y enviar los datos numéricamente para otras opciones de análisis. Para el análisis de información relevante en el control de obra de nuestros proyectos, puede ser necesario el profundizar en la información, a lo que llamamos drill down o minería de datos. Podemos analizar el importe contratado de obra para los proyectos de la organización, requerir a qué contratista está asignado y adicionalmente en qué partida del presupuesto o incluso qué conceptos son los que dicho contratista ejecutará. Este tipo de herramientas llamados BI o Business Intelligence nos permite convertir los datos en información y a su vez esta en conocimiento de utilidad para la toma de decisiones. El sector de la construcción es complejo y presenta una serie de particularidades específicas que condicionan la existencia, estructura y funcionamiento de las empresas constructoras que operan en este mercado. Control ERP es la mejor solución para ayudar a controlar la operación de su constructora o desarrolladora inmobiliaria. Los invitamos a visitar nuestro sitio web. Para más información, contáctenos, estamos a sus órdenes.